que estemos en este lugar celebrando que Jesucristo vive. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es una bendición también que nos acompañen pastores con sus iglesias, a los cuales apreciamos y los cuales estimamos, y también sabemos que ellos nos estiman a nosotros. Dios ha sido grande con la iglesia cristiana Hashem y compartimos con ustedes esa alegría que conlleva el poder confiar en un Cristo vivo. Amén. Amén. Hemos adorado a Dios, hemos exaltado su nombre, y esta es una parte importante dentro de nuestra adoración a Dios. Cuando cantamos y exaltamos su nombre, son aquellas expresiones que salen de un corazón agradecido. Pero cada vez que se abre la palabra para que Dios nos hable, es ministrando un Dios vivo a aquel pueblo que cree en Él. Voy a pedirle que busque su Biblia, el Salmo 100, y vamos a meditar en esta porción de la palabra de este hermoso salmo. Hoy nos convoca en este lugar la grande experiencia de que Dios está con nosotros. Y es una bendición muy grande. Y a todos aquellos que han orado por el ministerio Jesús es mi guía y ya han participado a través de sus ofrendas, déjeme decirle que cada gesto de bondad ha sido canalizado para que Dios sea exaltado. Póngase de pie, Salmo 100, y vamos a darle lectura a esta porción de la palabra. Yo lo leo y usted me sigue con su vista. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos adorado, y ahora disponemos este tiempo para que tú ministres a tu iglesia en este lugar, a tu pueblo reunido, que abra su entendimiento, y pongo mi vida en tus manos como un instrumento, Señor. Dame de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta tarde. A los que vienen de lejos como los que vienen de cerca. No sé si tuvo situaciones para poder estar esta tarde con nosotros, pero quiero felicitarlo porque tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día es aquel que los hijos de Dios lo invierten en las cosas de Dios. Y cada vez que nos reunimos o cada vez que dedicamos un tiempo del día para tener meditación en Dios, es un tiempo que Dios recompensa espiritualmente a través de su palabra. Esta tarde vamos a compartir un salmos de gratitud, porque hay muchas cosas por las cuales debemos de darle a Dios gracias. Este salmos es un salmo muy importante y que Dios quiere ministrarnos a cada uno en este lugar. Déjeme decirle algo muy importante. Cada vez que se predica la palabra de Dios, en los lugares donde se predica la palabra de Dios, hay tres tipos de oyentes. Número uno, son aquellos los que ignoran la palabra, aquellos que desconocen las verdades de Dios. El segundo grupo son aquellos que asisten o escuchan de Dios, pero a pesar de que Dios les habla, en su corazón dudan de las cosas de Dios. Y un tercer grupo, el cual, que por causa del pecado, son cegados su entendimiento y a raíz de ello no logran entender el propósito de Dios en su vida. Y seguramente esta tarde, en este lugar, aunque conocen de Dios, hay hombres y mujeres que ignoran algunas cosas de Dios. Y también en este lugar, seguramente hay hombres y mujeres que a pesar de que Dios les hable, en su corazón dudan de las cosas de Dios. Pero también, lamentablemente, hay un grupo de hombres y mujeres que por causa del pecado en su corazón no les permite ver la grandeza y la maravilla que existe en la palabra de Dios.
Dios quiera que a cada uno de estos tres grupos Dios pueda ministrar su vida. Cada uno tiene una expectativa esta tarde por la cual ha venido a este lugar. Cada uno de los que hemos sido invitados y reunidos a este lugar, hemos venido con una expectativa. Además de compartir con la iglesia local, también existe la expectativa de que Dios le hable. ¿Cuántos venimos a eso, hermanos? Este Salmos es un salmo muy importante. Este salmo tiene 7 verbos imperativos. Y un verbo imperativo denota exigencia de parte de Dios para con su pueblo. También este salmo nos habla de una adoración comunitaria y nos habla también de una adoración individual. Pero también este salmo representa y nos habla el corazón agradecido de aquel que ha confiado en Dios. Este salmo es muy importante para nosotros entenderlo, porque cada vez que nosotros meditemos en este salmos, tiene como propósito que nosotros conozcamos de manera personal a Dios. Este salmo nos habla de las maravillas de Dios. Este salmo nos habla de las cosas grandes que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, con las cosas grandes que Dios hará en el futuro con su pueblo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida, hermano? ¿Cuántas cosas extraordinarias Dios ha hecho en su vida en el pasado? Seguramente Dios le ha bendecido mucho. Seguramente Dios ha hecho cosas grandes con usted. Y esas cosas que Dios ha hecho deben de ser un significado para agradecerle a Dios. Pero así como Dios le ha bendecido en el pasado, déjeme decirle que también le va a bendecir en el futuro. Porque Dios no cambia. Y este salmo es un salmo muy importante que Dios quiere que entendamos en esta tarde cuando meditemos en él. El primer versículo encontramos el primer verbo imperativo. Y el primer verbo imperativo que encontramos es cantar. Este verbo cantar nos habla o viene del significado en el hebreo toda, que significa actitud con acción de gracias. Gratitud que se manifiesta por medios de cantos de alabanza. Eso es lo que significa este verbo cantar. Significa cantar con actitud. Y la actitud es la disposición para hacer las cosas. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? En una ocasión, un hombre que pasó una experiencia desagradable y fuerte en su vida, perdió la vida su hijo, el único que tenía. Era un hombre que se congregaba en la iglesia, y ese momento cuando él vive esta experiencia, va donde su pastor molesto, triste y frustrado, y dice: pastor, quiero hablar con usted, estoy muy molesto, no sé cómo explicarle. Hace unas 2 horas hubo un accidente y alguien atropelló a mi hijo y me siento muy mal, mi único hijo. Yo no he hecho nada para que Dios me pague de esta manera. Y quiero preguntarle, pastor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento en el cual yo vivo esta experiencia desagradable? Estaba muy molesto este hombre. Después de un tiempo el pastor lo escucha y le contesta lo siguiente: Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Dios no ha cambiado. Las circunstancias que tienes ahora cambiaron, pero Dios sigue siendo fiel. Y esto nos enseña algo muy importante. Cuando las cosas van bien, no cuesta alabar a Dios. Y tal pareciera cuando vienen adversidades, tal pareciera que el hombre piensa o el creyente piensa que Dios ha cambiado. No, Dios sigue siendo el mismo. Por eso este Salmo 100, versículo 1, nos habla que cantemos con una actitud de acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que este Salmos de alabanza habla: cantad alegres a Dios. Lo que está hablando es cantarle a Dios por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una expresión, un canto en el cual el hombre y la mujer que conoce a Dios le da gratitud por las cosas que ha hecho. Qué importante es que cada uno en este lugar pueda entender ese significado, porque Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, con la iglesia en particular.
a lo largo de estos 8 años ha hecho cosas grandes con nosotros. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, porque detrás del esfuerzo humano hay un Dios grande y maravilloso. Detrás de cada labor y de cada trabajo vemos a un Dios de misericordia. Y este salmo dice: cantad a Dios alegres, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El versículo 2, servid. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Desafortunadamente este verbo servir lo tenemos en un contexto muy limitado y muy diluido. Casi siempre lo hacemos referente a aquellos hombres y mujeres que ministran en la casa de Dios. Casi siempre son los líderes los que son llamados a entender este pasaje. Sin embargo, este verbo servir, abad en el hebreo, significa laborar para alguien, significa adorar para alguien. Y esto nos enseña a nosotros que el verbo servir tiene un concepto mucho más amplio y que nos habla de aquellas áreas en las cuales nosotros, los hijos de Dios, servimos. Cada uno en este lugar tiene un lugar donde ocupa, donde Él sirve. Por ejemplo, hay hermanas que tienen la bendición de ser aquellas mujeres que están al frente del hogar, al cuidado de los hijos y de los quehaceres. Ese es su trabajo que Dios lo ha hecho, que Dios le ha dado a usted, hermana. Y es ahí donde usted tiene que servir a Dios. Es ahí donde la mujer de Dios sirve a Dios, a través de los quehaceres que le toca en el hogar. Y si Dios le concedió a usted la dicha y la bendición, hermana, de que en esta tierra usted tenga que servir a Dios como la madre, como la ama de casa, tiene que hacerlo según el texto, ¿cómo? Con alegría. Tristemente, algunas hermanas en algunos momentos de su vida dicen: estoy cansada, no sé por qué tengo que estar haciendo siempre lo mismo. Si Dios te dio la bendición en esa área, tienes que trabajar o hacerlo como, hermana, con alegría y no renegando, porque tienes una bendición de ser esposa y de ser madre. Sé que muchas veces hay momentos difíciles en el hogar, pero el texto nos habla de un verbo imperativo y dice: servid a Jehová con alegría. Por ejemplo, si tú eres aquel que eres un hombre de negocios, tienes que hacerlo ¿cómo? Con alegría. Porque este concepto de servir nos habla a nosotros que tenemos que hacerlo como para Dios. En Mateo 5:16, no lo busques, se lo leo, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Vuestras buenas qué? Si algo debe de ser significativo en la iglesia contemporánea, es de que seamos la luz y la sal de esta tierra. Nuestras buenas obras son el resultado de un trabajo de Dios en nuestros corazones. Por eso el verso 2 del Salmo 10 dice: servid a Jehová con alegría. Y luego dice el versículo, la segunda parte del versículo 2: venid ante su presencia, ¿cómo, hermanos? Con regocijo, con ese gozo. No tiene que ser algo cansado, algo frustrado. Si Dios te concede la dicha de presentarte delante de Él, tienes que venir a Él con regocijo, porque puede ser la última vez que tú tengas la oportunidad de hacerlo. Debe de ser sumamente importante el cual en nosotros entendamos que cada vez que nos reunimos, esto es gracias a la misericordia de Dios. Por eso el versículo dice: venid ante su presencia con regocijo. Ese verbo venid significa en el hebreo acercarse, significa allegarse. Cuando usted viene a un lugar como estos, además de convivir con hermanos que quizás no ve regularmente, el motivo principal debe de ser acercarse a Dios. Acérquese a Dios, hermano. Si tienes tiempo de que ya no sientes a Dios en tu presencia, debes de acercarte a Él, debes de buscarlo a Él. Si esta tarde has llegado a este lugar y tuviste que sobreponerte a muchas adversidades, ya que estás aquí, acércate a Dios. Deja a un lado los prejuicios y en tu corazón ten un acercamiento a Dios.
porque ese es el deseo que nos habla el versículo 2. Venid ante su presencia, ¿cómo, hermanos? Con regocijo. Esa palabra regocijo, renana, en el hebreo significa dando reconocimiento a Dios con acción. Muy pocas veces, a pesar de que conocemos de Dios, reconocemos que Él nos da la vida, que Él nos da la bendición de tener una familia, de tener un trabajo, de tener salud. Y cuando el verbo nos habla que tenemos que venir con regocijo, nos habla que en esa alegría tenemos que reconocer con acción, alabando a Dios. Esto es muy importante. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es que David, cuando escribe el Salmo 23, él no dice, Jehová es el pastor de mi soldado. No. David dice, Jehová es mi pastor. Yo no sé si para ti Dios sea tu pastor, pero para David Dios era su pastor. Dios no era un Santa Claus para David, no era un hombre que le daba las facilidades. Para David, Dios representaba un pastor. Y yo te hago una pregunta, iglesia: ¿qué representa para ti Dios? ¿Representa un amuleto? ¿Representa una membresía de un club? ¿O representa ese pastor que te pastorea por pastos delicados? Porque si Dios es tu pastor, gloria a Dios. Pero si Dios no es tu pastor, debe de preocuparte. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto? Nada. Puedo tener adversidades, luchas, dificultades, pero con Dios nada me falta. Tengo todo lo que necesito en Dios. Puede faltar quizás el salario esta semana, puede faltar el alimento, pero sé que siempre Dios me sostendrá. Por eso lo importante es que cuando lleguemos a Dios vayamos con regocijo. El versículo 3 del Salmo 100, reconocer que Jehová es que ese verbo reconocer es un verbo más imperativo. El verbo es yadá en el hebreo y tiene 4 conceptos básicos ese verbo. El número 1 es reconocer, el número 2 es entender, el número 3 comprender y conocer. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer, entender, comprender y conocer a Dios. Porque muchas veces nosotros no entendemos ni conocemos a Dios. ¿Se recuerda la experiencia o el pasaje de la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Ese momento de esta mujer, según Juan 4:10 en adelante, esa mujer samaritana pasó del conocimiento a la experiencia personal con Dios. Vamos a ir a Juan 4, versículo 10, porque es muy importante entender nosotros ese verbo que dice reconocer, porque ese verbo reconocer lo que está haciendo es una invitación para tener una experiencia personal con Dios. Dice Juan 4:10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Lo que Jesús le está hablando a esta mujer, oh mujer samaritana, si tú solo lograras tener una experiencia conmigo, las cosas serían diferentes. Desafortunadamente muchos de los que asisten a las iglesias asisten, pero no han tenido una experiencia con Dios. Han escuchado de que Dios sana al vecino, han escuchado que Dios hace el milagro con el compadre, pero no tienen una experiencia con Dios. Sabe que en lo particular como pastor hemos conocido a un Dios que provee. ¿Sabe por qué? Porque pasamos por escasez. Si no hubiéramos experimentado la escasez, nunca hubiéramos conocido a un Dios que provee.
Tuvimos que pasar enfermedades para conocer a un Dios que sana. Las enfermedades es un buen lugar para que conozcas a un Dios que tiene poder para hacer lo imposible en el cuerpo del hombre. Como pastor, hemos tenido la grande bendición de conocer a un Dios que suple, porque pasamos también dificultades. Cuando nuestro hermano Yair compartía acerca de la remembranza y la reseña de la iglesia, todo eso que Dios nos llevó fue para probar qué había en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque lo más fácil era levantar nuestras maletas e irnos para Santa Clara. Eso era lo más fácil. Pero así como Dios trató con Israel cuando los sacó en el desierto, les dijo: los afligí para probar lo que había, ¿en dónde? En el corazón. Esta mujer que encontramos en el versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: a cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No lograba entender esta mujer lo que Jesús le estaba haciendo. Era una invitación para tener una experiencia muy importante en la vida. Ahí mismo o adelante en Juan 6:45, escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice Jesús. Es muy importante que esta tarde, además de lo que nos convoca en este lugar, que es el gozo por lo que Dios nos ha dado, es que cada uno se lleve una experiencia con Dios. Dios quiere que tú tengas una experiencia, que no solamente hayas recorrido una distancia en auto o quizás dejado pendientes solamente por hacerlo. Dios quiere que te lleves esta tarde en tu corazón una experiencia con el Dios de lo imposible, con el Dios que hace maravillas. Por eso el Salmo 103 dice: reconocer a Jehová, reconocer que Jehová es Dios. La invitación en este salmo es a que tengamos nosotros una experiencia con Dios. ¿Tú la tienes? Probablemente eres cristiano, eres parte de una iglesia, pero te hace falta un encuentro con Cristo. Te hace falta esa convicción de que conozcas a Dios. Hoy Dios te desafía para que tú le conozcas y puedas participar de la dicha y la bendición que es conocer a un Dios vivo. Dice la segunda parte del versículo 3 del Salmo 100: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta parte nos habla de una experiencia donde el salmista entiende que dependemos de Dios. ¿Cuántos saben que dependemos de Dios? No dependemos de nosotros mismos. Cuando la segunda parte del versículo 3 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, lo que está hablando es de que nosotros, los hijos de Dios, dependemos de la voluntad y de la soberanía de Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y logras despertar y abrir tus ojos, no es porque tú tienes salud, es porque Dios te ha dado la vida. Cuando tú vas al trabajo y haces un buen negocio, no es porque eres un buen negociante, es porque Dios te ha dado esa facultad. Por eso este salmo nos habla que tenemos que reconocer que es por Él que tenemos lo que tenemos. No es por ti, hermano. Dios nos lo ha dado, y es ahí donde Dios quiere que entendamos nosotros. Vamos a ir a Ezequiel 36:24 y ver cómo el profeta Ezequiel explica este momento en el cual el pueblo debe de entender que no es obra de la casualidad las circunstancias, sino que es un trato de Dios. Dios quiere que entendamos que dependemos de Dios y que no nos hicimos a nosotros mismos.
Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, que dice Dios, os limpiaré. Es imposible quitarnos eso. Solamente la gracia de Dios puede hacer ese trabajo en el hombre. Versículos 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón, que dice, hermanos, dice Dios, quitaré un corazón de piedra. ¿Cómo es que el hombre llega a ese nivel o a ese momento de un corazón de piedra? Cuando la Biblia habla de un corazón de piedra, habla de un corazón en rebeldía. Y la rebeldía no es más que el significado o el resultado cuando Dios te habla y tú en tu corazón dices sí, pero no lo voy a hacer. Cada vez que Dios te habla en una área de tu vida y tú cierras tu corazón, ese corazón se vuelve más duro y más duro. Y puedes ir al siguiente culto y aunque Dios te hable, tú dices sí, pero no. Por eso Dios nos habla que Él nos daría un corazón frágil, un corazón sensible, que cuando Dios te hable digas, es para mí esa palabra. Dios quiere que tenga una experiencia con Él. Voy a cambiar. Continúa el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis, ¿qué dice? Hacer las cosas de Dios no es a fuerzas. Algo que yo le he dicho repetidamente a la iglesia en este lugar: las cosas de Dios no son a fuerzas. ¿Se hacen o no se hacen? Aquí yo he compartido con la iglesia, esto no es a fuerzas. El participar de las cosas de Dios es porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestro corazón, y hacemos lo que hemos hecho porque Él nos amó primero. Si Dios te ha puesto en un lugar, no es para que hagas las cosas a fuerzas, sino para que las hagas porque Él te amó primero. Desafortunadamente pasamos esta mala experiencia a los pastores, que cuando le decimos a algún miembro, oye, Pedrito, puedes venir al templo a hacer esto, casi siempre dicen, estoy ocupado. ¿Pasa? Sí pasa. Pero ¿sabes qué? El tiempo que dices que estás ocupado no es tuyo, es de Dios. Él te lo dio y te lo puede quitar. Nos puso un corazón nuevo, dice este versículo. Vamos a regresar al Salmo 100 para ver el siguiente verbo imperativo que encontramos en el versículo 4. Entrar. Ese verbo significa en el hebreo, el verbo en hebreo es bo, con B grande, y significa entrar a un lugar llevando algo para poder entrar. Qué interesante. Cuando el versículo 4 dice entrar por sus puertas con acción de gracias, ese verbo entrar significa llevar algo para poder entrar. Esto significa que cuando nosotros cruzamos por esa puerta, tú debes de traer algo para poder entrar a este lugar. ¿Y sabe qué es? Gratitud. A veces entramos por esa puerta y nos sentimos que le hacemos un favor a Dios por venir a este lugar. No, no le hacemos un favor a Dios. Cada vez que usted entre por la puerta del santuario donde usted se congrega, debe de entrar con un corazón agradecido, que lo primero que tiene que hacer es pasar al frente y darle a Dios gracias por la vida. Yo no logro entender cristianos que llegan al templo y se sientan cruzados de brazos a ver hasta qué horas comienzan. El problema que comienzan a tiempo no es de usted, es del que está acá y va a entregar cuentas. El problema del que llega al lugar tiene que llegar con algo en sus brazos, y debe de ser gratitud. Señor, he llegado a tu casa, me corrieron del trabajo, pero aquí estoy. Tuve un día fatal, Dios, tú lo sabes, pero ¿sabes qué? Tú has estado conmigo. Yo no logro entender cristianos que llegan a un templo
y nunca arrodillan su corazón delante de Dios. Este verbo 4 dice entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Y esa palabra acción de gracias significa estimar el favor recibido. Se lo explico, no sé cuántos de ustedes seguramente tienen esta experiencia. Están comiendo y de repente le falta un poquito de sal, pero está hasta el otro extremo de la mesa. ¿Qué le dice al que tiene al lado? Por favor, ¿me puedes acercar la sal? Porque no la alcanzabas. Y casi siempre el que está allá te la pasa. ¿Y usted qué le dice? Gracias. ¿Sabe que Dios nos acercó a Jesucristo en nuestras vidas para que pudiera limpiar nuestros pecados? Y debe de haber una gratitud porque Él nos hizo aceptos en el amado. No lo merecíamos, pero a Dios gracias por Jesucristo. Entrar, dice el versículo 4, entrar por sus puertas, dice, ¿cómo, hermanos? Con acción de gracias. Qué importante es que podamos entender nosotros esa porción, con acción de gracias. Y luego dice, por sus atrios, con alabanzas. Todo esto es muy importante, hermanos, porque cada vez que nos acercamos debe de haber un corazón agradecido. El siguiente verbo lo encontramos al final del versículo 4. Alabarle. Yo sé que a veces no sentimos ganas de alabar a Dios, pero sentir a Dios no es de sentimientos, es de fe. Y yo alabo porque Dios está conmigo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días implican días buenos y días malos. El hecho de que yo no sienta a Dios no significa que Dios no está conmigo. Él está conmigo. Alabarle, dice, bendecí su nombre, porque Jehová, ¿cómo es Jehová? Si alguien puede recompensarte espiritualmente bien, ese es Dios. No hay mejor lugar para tu familia que estar cerca de Dios, hermano. No hay mejor lugar para tus hijos que estar cerca de Dios. Dios es bueno. Dios nunca te va a hacer nada malo. Hoy Dios nos habla y nos dice que Él es bueno. Yo le decía al inicio de esta predicación que siempre hay tres grupos de personas en un recinto cuando se habla de Dios: los que ignoran, los que dudan y los que por causa del pecado no logran entender las verdades de Dios. Pero a los tres esta tarde Dios les dice que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si Dios te concede llegar esta tarde a tu casa, es por su misericordia, no porque lo merezcas. Quizás tú te sientes fuerte, pero no es porque tú tengas una gran salud. Tú vives por la misericordia de Dios. La iglesia está de pie y hoy compartimos la grande bendición de lo que Dios ha hecho con nosotros por su misericordia. Toda la gloria es de Dios. Por esto es importante este Salmos, porque para siempre, dice el 5, es su misericordia y su verdad por todas que. Concluyo con esto. Yo le decía a la iglesia, a la generación que nos ha tocado levantar esto, es una grande bendición, una gran responsabilidad, pero una gran bendición al ser la generación que nos tocó el que se levantara esto. Vendrán otras generaciones si Cristo no viene, pero le hemos encargado a la iglesia que este lugar se cuide y se respete para que se predique la palabra de Dios. Que no importa si en algún momento el pastor Abisaías no esté aquí, el que Dios levante lo haga con temor a Dios, porque su palabra debe de cuidarse con seriedad y con celo, porque Dios es bueno. Voy a pedirle que se ponga de pie y después de haber analizado de manera general este salmo, cada uno se lleve en su corazón algo que antes no tenía.
Dios es bueno y Dios quiere que tengas una experiencia con Él. Te voy a pedir que inclines su rostro. Eterno y amantísimo Dios, gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos esta tarde, por hablar a nuestras vidas y mostrarnos que debemos de entrar con gratitud a este lugar. Te doy gracias por los que escucharon y te pido que abras su entendimiento a ellos y que seas tú, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.